Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. Dile: a ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. Una vez más, dile: a ti, Jesús, que diste todo por amor. A ti te cantamos hoy, Señor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. Levanta tu voz y dile: Señor, ¿cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los escribiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Dile otra vez: a ti, Jesús, diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. Si tú lo crees, dale gracias diciéndole: a ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador, Señor, sin valor. Dile: ¿cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades. Vamos, dile: los exhibiste en una cruz, me diste luz, si anulaste. Hola, buenas noches mis amados hermanos, qué bueno que están del otro lado, escuchando, ya no viendo. Tenemos algunas cuestiones
con la filmación, pero en definitiva es lo de menos. Lo importante es escuchar la palabra del Señor. Así que en este nuevo formato de audio te comparto la palabra del Señor, que no está presa, como dice el apóstol Pablo. Yo puedo estar preso, dice Pablo, pero la palabra del Señor no está presa. Así que, ¿qué te parece si hacemos una oración en esta noche y le damos gracias al Señor por el tiempo que Él nos da para poder, en mi caso, compartir la palabra del Señor y en tu caso, escuchar la palabra del Señor? Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, mis amados hermanos, mi familia en ti, Señor, mi familia en Cristo, mis amados amigos que están hoy, Señor, reunidos en familia para escuchar el mensaje de tu palabra a través de su pastor, Señor, porque tú has puesto, Señor amado, has formado tu iglesia, tú has formado tu iglesia allí en Banfield, Señor. Bendice a cada una de las familias, a cada esposo, a cada esposa, a cada hijo, a cada bebé, a cada joven, Señor, a cada anciano. Padre, tu bendición sobre ellos y que sean prosperados, Señor, así como prospera sus almas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dame gracia para compartir tu palabra y que tu pueblo diligentemente pueda estar atento a la voz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el día de hoy voy a compartir una enseñanza, una prédica, y le titulé Tiempo de dar. Vez pasada era tiempo de aprender y de disfrutar, y hoy es tiempo de dar. Voy a leer una oración que quizás te llame un poco la atención. Se llama la oración del dinero. La oración del dinero. Obviamente que no es una oración bíblica, ¿no? Pero son sacados de páginas de estos ministerios apostólicos, estos ministerios proféticos que aún sin perder su intención de querer incentivar a la gente a amar el dinero, publican estas cosas. Fíjate lo que dice. Oración del dinero. Sé que el amor divino es ilimitado, así como la provisión que Dios tiene dispuesta para mí. Divina providencia, te pido que me envuelvas en la tranquilidad económica que tanto necesito. Te pido que me prestes todas las oportunidades que tengo para ganar dinero de muchas formas. Te ruego que todo lo que haga me lleve por el camino de la abundancia y la riqueza. Amén. Qué poderosa oración, ¿qué te parece, no? Orando este tipo de oración. Bueno, el mensaje se titula Tiempo de dar. Pero vamos a ver, antes de analizar la bendición, antes de inquirir en ese tema del dar, vamos a ver un poco los antónimos de esa palabra dar. Bueno, lo contrario a dar es arrebatar, obstaculizar, privar, quitar, retirar, sacar. Verbos acaparar, juntar, acopiar, atesorar. Y estas acciones se definen en una sola palabra, avaricia, que es un pecado, es una inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones. La palabra del Señor es para que analicemos cómo estamos en nuestro corazón con el tema de la avaricia. La Real Academia Española define la avaricia en pocas palabras, pero con mucho peso, como afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas, o un apego desordenado a las riquezas. La avaricia es un deseo insaciable y enfermizo. Cuanto más posee, más desea. No es que le alcanza. Más tiene, más quiere. Otro término para la avaricia es filárguros, que significa amor al dinero.
o podríamos decir también que son dinerófilos, es decir, enamorados, esquizofrénicos del dinero. La palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 6 al 10, dice claramente: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice la versión actualizada: porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Me pongo a pensar en este momento en el texto cuando dice: porque raíz de todos los males es el amor. El amor es un sentimiento, podemos decir, es una emoción, es algo interno. Y el dinero es algo externo, algo tangible, algo físico, material. Dice esta versión: porque todos los males comienzan cuando solo se piensa, una acción interna, se piensa en algo tangible y en algo material como el dinero. Tenemos referencias bíblicas sobre el peligro del amor y las cosas materiales que se traducen en avaricia, mezquindad y egoísmo. Y el Señor nos quiere hablar, amada iglesia, amado hermano, amigo que nos estás escuchando a través de esta red tan maravillosa que es el YouTube, que llega a todo el mundo y que se replica en diferentes lugares. Te animo a que analices y consideres lo que Dios dice en su palabra. Vamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, búscalo allí, Lucas 12, 16 al 21. Lo voy a leer en esta versión Nueva Traducción Viviente. Luego les contó una historia, Jesús, el Señor, les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buena cosecha. Y se dijo a sí mismo, se habló a sí mismo, hablaba con él solo. ¿Qué debo hacer?, se preguntaba. No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces siguió pensando para sí mismo, o sea que él oraba para sí mismo. Ya sé, dijo, tiraré abajo repitan conmigo, mis graneros y construiré uno más grande. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo digan conmigo, mi trigo y digan conmigo, mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré digan conmigo, a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: tonto, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, agrega el Señor Jesús, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un tonto. Cierra el Señor con esta palabra. La necedad del materialismo, aquí vemos a un hombre que ha prosperado en su vida, tanto que ha comenzado a pensar en cómo guardar todo lo acuñado, todo lo acumulado. Esta parábola nos confronta con la realidad de nuestra propia vida temporal y también de la temporalidad de los bienes materiales. Los bienes materiales son fugaces, son inciertos, son volátiles aquí en la tierra. Cuando nos vayamos de esta vida, aquí queda todo. Por lo tanto, concentrar nuestras vidas en lo material es algo necio. Y esta palabra en el original la traduce como tonto o falto de entendimiento, es decir, sin seso, sin cerebro. Aquí
nos habla del corazón entregado a las riquezas. Todo el día piensa en ella, vive para ella, por ella y en ella. Porque el Señor dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Es decir, allí está tu pensamiento, allí está lo que no te deja dormir, donde está tu tesoro, lo que más amás. A Dios le preocupa que hagamos de nuestros bienes materiales el objetivo de nuestras vidas. A Él le preocupa, no porque sea malo ahorrar, atención con esto, no porque sea malo guardar bienes o tener bienes, sino porque Dios sabe que el hombre se aferra a esas cosas con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón, cosa que debería hacerlo con Dios, lo hace con las riquezas. ¿Por qué? Porque se transformó en su ídolo, pues pone su corazón en las cosas materiales. Por eso el Señor nos dice, no hagan tesoros en la tierra. Nuestras vidas deben estar concentradas en lo que heredaremos en el reino de Dios y no en las cosas de esta tierra que nos sirven para vivir, una casa, la ropa, el auto, el dinero, para comer. Todo sirve para el tránsito. Somos, dice la palabra del Señor, aves de paso en esta tierra. Nuestras vidas pasan rápido. Dice Mateo capítulo 6, búscalo allí tranquilamente, Mateo capítulo 6, versículo 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor lanza allí una pregunta que quedó en el espacio por todas las edades, por todos los siglos. Esa pregunta sigue estando presente para cada hombre sobre la faz de la tierra. Aquí no nos está hablando de ser flojos. No, aquí nos está diciendo que no debemos preocuparnos en demasía. Afanarnos por esas cosas materiales. Afanarse viene del griego, del vocablo griego merimna, que significa, escuchá, distracción por ansiedad. Y deriva de otra palabra griega, merizo, dividido, diferente, ánimo inestable. Un hombre con un corazón dividido no permanece, dice el Señor. Y no agrada al Señor a alguien que tiene un corazón doble. ¿Por qué? Porque el afanarse es un pecado. El afanarse es un resultado de la desconfianza en Dios. Es de no creer en sus promesas. En esta misma palabra que el Señor en Mateo 6 habla de que así como el Señor alimenta a los pajarillos, a nosotros no nos va a faltar nada, que no debemos afanarnos. Y en el Padre Nuestro dice que debemos darle gracias al Señor por el pan nuestro de cada día. Cada día el Señor proveerá. Obviamente hay que trabajar, hay que esforzarse, claro que sí, pero el Señor es el que nos mueve, el Señor es el que nos da la vida, a Él sea la gloria. Y agrega que el Padre Eterno se ocupará en proveernos todo lo que nos haga falta en esta vida. Él nos dice que no debemos vivir ansiosos, pues Él sabe nuestras necesidades y va a darnos lo que necesitamos. Y ahora vamos a centrarnos en el aspecto más importante en el que se centra el verdadero significado del Evangelio. La virtud de la que voy a hablar hoy es una palabra muy cortita, tiene 3 letras, D-A-R, dar, que se traduce en la generosidad. Y esto incluye más que dinero. Cuando uno piensa en el dar, solamente está pensando en el dinero. Yo puedo ser una persona que doy mucho, pues porque tengo mucho y me sobra. Pero eso no es generosidad. Pero a su vez puedo ser una persona que no tengo nada, pero lo poco que tengo lo comparto, lo doy. Tiempo, esfuerzo, dedicación, dinero, amor, afecto, lo doy. La generosidad va más allá del dinero. Es más que eso, pues, si fuera así,
los más generosos serían los que más tienen. Por ejemplo, Bill Gates, que hoy está muy mencionado este personaje. Él es un filántropo, él dona millones de dólares para ayudar a los chicos en África, etcétera, ¿no? El llamado a la generosidad que Dios nos hace es a todos nosotros, ricos y pobres, el que tiene más, el que tiene menos. La generosidad, atención con esto, va mucho más allá del dinero. Escuchen esto. ¿Y cuál es la virtud de un corazón dadivoso? Muchos admiran, muchos alaban a un corazón generoso. Y sí, es una virtud que todos admiran, que todos valoran y todos respetan, pero que pocos cultivan. Incluso dice la palabra del Señor que el que es generoso tiene muchos amigos. Claro, el que siempre anda pagando, invitando, siempre se acercan, ¿no?, los otros para que les invite, ¿no? Incluso exigimos más generosidad al otro que la que nosotros mismos estamos dispuestos a dar. ¿Por qué? Porque el dar requiere renuncia y no estamos dispuestos porque nacimos así. ¿Cómo nacen los bebés cuando nacen? Con los puños apretados, los puños cerrados. Bueno, eso es un símbolo de que quieren agarrar algo. ¿Viste cuando a un bebé vos le pones el dedito índice, se aferran fuertemente, se agarran, como que tienen que agarrarse de algo? Si nuestros padres no nos enseñan a compartir, seríamos egoístas. De hecho, desde niños ya no quieren compartir el juguete, no quieren compartir lo que tienen, porque no, es mío, dice, no, mío, dice. Así somos desde niños. Si nuestros padres no nos enseñan, seguiremos cada día peor. Si en nuestras iglesias no nos enseñan a compartir, vamos a morir así, con los puños cerrados, agarrados de nada. ¿Agarrado de qué? De mis tiempos, mis recursos, mis ocupaciones, mis preparación, mi trabajo, mis cosas, mis afectos, mis. No sé si les conté una vez una anécdota que escuché por ahí de una moribunda anciana, millonaria. Estaban todos los hijos y los parientes alrededor de ella, más que esperando que muera que otra cosa. Y ella aferrada a la bolsa de dólares, llena de dólares. Entonces parecía como que ella ya se estaba muriendo y de repente parecía que exhalaba su último suspiro y ahí quedaba quieta. Y ahí uno de los hijos le decía al otro, a su hermano, probá. Y entonces probaba tratándole de sacar su bolso de la mano bien aferrada a esa mujer, y de repente se despertaba la mujer de su soponcio y no soltaba su bolsa aún al borde de la muerte. Así es el ser humano. Nuestro Dios es un Dios abundantemente generoso. De hecho, Dios ha creado un planeta fructífero, fíjate vos. Tenemos hermanos aquí por nuestra ciudad, nuestro pueblo, que plantan semillitas de tomate, de zapallo, lo que sea, y prontamente el Señor en su misericordia hace llover y la tierra da su fruto. Cantidad de zapallos, cantidad de tomates y de otros frutos. Qué generoso que es nuestro Dios. Cómo podemos ver allí su amor, su mano abierta para bendecir. No como las nuestras que son cerradas. Y ese amor de Dios capaz de alimentar a toda la raza humana. Sí, el problema del hambre en el mundo no tiene que ver con Dios en sí mismo, más bien tiene que ver con la mala distribución de las riquezas, y esto a causa de la avaricia, el egoísmo y la maldad de los hombres, producto del pecado que hay en sus corazones. La máxima expresión de generosidad de Dios hacia nosotros fue la entrega de su Hijo Jesús, que vino a morir en la cruz para redimirnos ni más ni menos de nuestros pecados. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un sentimiento que Él tuvo y no se quedó con el sentimiento. Muchos dicen, ay, pobre, cómo necesita, pobre hermano, ¿quién le ayudará? ¿No? Mire si el Señor hubiese estado mirándonos, contemplándonos con misericordia solamente, ¿no?
No dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio, dar, el verbo dar. A veces nosotros nos quedamos solamente en el sentimiento. Y esta fue la mayor muestra de generosidad dada a nosotros, la humanidad entera. Porque el Señor muere en la cruz por toda la humanidad, por tu vecino, por tu pariente, por aquel que vos decís no se lo merece, bueno, por ese también murió el Señor. Si la generosidad es una de las virtudes de Dios, Él quiere que nosotros como hijos poseamos y desarrollemos esas mismas virtudes, porque somos hijos de Dios, el gen de Dios está en nosotros, somos engendrados de Dios, entonces obviamente tenemos que reflejar lo mismo, la misma esencia de la cual es Dios, y una de ellas es el dar, el amor. Fíjate, desde el Antiguo Testamento, Dios nos habla de la generosidad. Fíjate, Deuteronomio 15:7 dice: pero si hubiera israelita pobre en tus ciudades cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. ¿Te suena esa palabra tacaño? Tacaño. ¿Te suena tacaño esa palabra? Bueno, si te suena es porque te lo dijeron. No, es una broma. Pero dice la palabra del Señor, dice no seas tacaños con ellos. También dice Proverbios 14:31, quienes oprimen a los pobres, escucha, esto es tremendo, quienes oprimen a los pobres insultan a su Creador, pero quienes lo ayudan lo honran. Qué tremendo, qué palabra para nuestros dirigentes también, ¿no? Y para los patrones y para los empresarios, que ellos se llenan los bolsillos de dinero, sus arcas de dinero a costa del empleado pobre a los cuales le tiran migajas comparado con lo que ellos ganan. Dice Proverbios 19:17, este también es hermoso, este texto tremendo: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Qué tremendo, ¿eh? Porque Dios bendice al corazón dadivoso. Proverbios 21:13, anótalo ahí: a los que cierran los oídos al clamor del pobre, no se les tomará en cuenta cuando pasen necesidad. Wow, fíjate, a los que cierran los oídos al clamor del pobre, no se les tomará en cuenta cuando pasen necesidad. ¿Hay un pobre cerca tuyo? Porque siempre hay un pobre más pobre que el pobre. Aunque vos digas sos pobre, siempre hay uno más pobre que vos. Y si tenés 2 panes, tenés de sobra, compartí uno al más pobre que vos. El corazón avaro, el corazón cerrado, tacaño, es un corazón que tiene bloqueada su comunicación con Dios. Fíjate si es que a veces decís, Dios no me escucha, ¿cómo estás con el tema del dar? Y hoy es tiempo de dar. Proverbios 22, búscalo ahí. Proverbios 22:9. Benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Y no estoy hablando de politiquetería, o no estoy hablando de ollas populares a nombre de un partido político, no estoy hablando de sentirme bien y estoy dando de comer a los pobres, a estos pobres. No, benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Dios bendice al corazón dadivoso y juzga al Señor al corazón egoísta. La palabra de Dios nos va a enseñar los pasos a seguir para desarrollar un verdadero corazón conforme al corazón de Dios, un corazón generoso. Y detectar, la palabra de Dios detecta como un detector si poseo un corazón tacaño, un corazón cerrado, unos puños que parezco Rocky Balboa, ¿no? Los puños bien cerrados. Ayúdanos, Señor. Pablo, en uno de sus viajes misioneros, él se ocupa de recolectar una ofrenda misionera para la iglesia de Jerusalén. Primero, la iglesia de Jerusalén está totalmente empobrecida, porque en su mayoría estuvo compuesta de peregrinos, eran miles y miles que se convertían al Señor y se quedaban para recibir más instrucción, más palabra de parte de los apóstoles. Segunda razón,
¿Por qué Jerusalén estaba empobrecida? Fue a causa de la terrible persecución que vivió en aquellos tiempos. Los mismos familiares judíos de estos nuevos nacidos en Dios, porque recuerden que el Señor dijo, no vine a traer paz sino guerra, es decir, cuando alguien se constituía un cristiano, un seguidor de Cristo, automáticamente sus parientes lo odiaban. Y ellos mismos se encargaban de perseguirlos. Los mismos familiares judíos de estos nuevos nacidos de Dios los desterraban, los marginaban, aún en sus intercambios comerciales. Les cerraron el mercado, los echaron de su casa, los golpearon y los llevaron a la cárcel. Eso fue profetizado por el mismo Señor ahí por Mateo 24:9, cuando dice que os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Bueno, eso es lo que estaba pasando en Jerusalén. La tercera razón fue que Jerusalén se encontraba en una provincia romana, era una provincia romana, y a pesar de lo que muchos puedan pensar, las provincias romanas eran muy pobres, porque los gobiernos se robaba todos los recursos con impuestos, expropiaciones, saqueos de recursos naturales, esclavismo, centralizaban todo en la capital de Roma, cosa que sigue pasando absolutamente igual hoy en día. Bueno, por todo esto, la iglesia en Jerusalén se encontraba empobrecida de una manera paupérrima, y por eso, y ante tal necesidad, Pablo toma la causa como suya. Él ve la necesidad y nos dice, bueno, vamos a orar por Jerusalén. A veces tomamos esa postura, vamos a orar y no hacemos nada. Como dice mi amigo el pastor Jonathan Arcos Mesa, dice, a veces somos muy románticos, vamos a orar, pero no metemos la mano en el bolsillo o no vemos por hacer algo por el hermano. Pablo ve la necesidad en Jerusalén y comienza él a activar, y comienza él, ahí sí, a activar la fe, ¿no? A levantar ofrendas en las iglesias que ya eran gentiles, que eran no judíos convertidos al Señor, para ayudar a los judíos. Qué tremendo, ¿no? Este creo que fue el único caso donde había no judíos que tenían un poquito más y judíos totalmente en la pobreza. Pablo va a Corinto, va a Macedonia, a Filipo, a Tesalónica y Berea, a recorrer por allí. Y vamos a leer nuestro texto base, anotalo para después leerlo tranquilo ahí en tu casa, que no estás saliendo hace más de 40 días que tenés prisión domiciliaria, te falta solamente la tobillera. Dice la segunda carta de Pablo a Corintios, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Vamos a leer de vuelta. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Miren, amados, el ser generoso es una gracia de Dios. Es algo hermoso. Versículo 2. Que en grande pobreza de tribulación, esta iglesia de Macedonia, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues, dice versículo 3, doy testimonio de que con agrado han dado, la palabra dar, el verbo dar, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Se esforzaron más allá todavía. Dice Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, es decir, la recolección de las ofrendas para ayudar a los hermanos en Jerusalén. 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ir viendo de a poquito, escudriñando, sondeando estos versículos para que nos instruyan y aprendamos lo referente a la generosidad. Este es uno de los pasajes que muestra cómo es el corazón que Dios
va formando en los suyos. Un corazón conforme al corazón de Dios. Aquí vemos un corazón generoso en su plenitud, es decir, un corazón generoso para el cónyuge, para el esposo, para la esposa, un corazón generoso para los hijos, un corazón generoso entre hermanos, para los padres, para los parientes, los vecinos, los compañeros, los hermanos. Todos ellos deben ser beneficiarios de un corazón generoso, un corazón cultivado por Dios. Vamos a ver, primer principio, son 5 principios. Segunda de Corintios 8:1 dice, versículo 1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia en Macedonia. Lo primero que vemos en la generosidad de los macedonios es que su generosidad fue motivada por la gracia de Dios. Una persona, una iglesia movida por el Espíritu de Dios va a actuar conforme al corazón de Dios. Este tipo de virtud de dar no nace automáticamente en el corazón humano. Este desinterés, este sacrificio, esta entrega, no nace del altruismo o la filantropía, no, nace de Dios. No nace ni siquiera en la nobleza humana, nace de la gracia de Dios. Mientras más claro yo tenga en mi mente que todo lo que tengo es por gracia, con mayor facilidad iré abriendo mi mano de manera generosa. Mientras más yo crea que todo lo que tengo se debe a mi esfuerzo, mi sudor, mi intelecto, mis habilidades, como decía el rico ¿no? Con más celo defenderé esas cosas materiales y me aferraré, cerraré mis puños egoísta para que nadie me saque lo mío. Y si algo llegar a dar, será porque pienso que puedo obtener algo de quien reciba mi ayuda. Quizás algún favor me va a poder devolver. O quizás lo estoy haciendo con bombos y platillos para el aplauso de otros. Es obvio que una persona disciplinada acumulará y ahorrará. Claro que sí, y es bueno eso. Es obvio que quien se prepara, quien estudia, se capacita, tendrá mayor posibilidad de obtener más riquezas. Es obvio que el que es más hábil en su trabajo, en su negocio, en su esfuerzo, prosperará. Pero todo eso, escúchame, la inteligencia, la preparación, la prosperidad, son méritos, regalos, don y fruto de la gracia de Dios. Los de Macedonia, Filipo, Tesalónica y Berea, daban generosamente porque entendían que todo lo que poseían era fruto de la gracia de Dios. Es decir, ¿qué es gracia? Un regalo inmerecido, algo recibido, algo de arriba. Mi grado de gratitud hacia Dios por lo que tengo se evidencia en lo que doy. Repito este pensamiento. Mi grado de gratitud hacia Dios por lo que tengo se evidencia en lo que doy. ¿Qué tan agradecido estoy en Dios? Eso refleja en mi generosidad. Y ojo, no estoy hablando de ser generoso con el dinero de otro. No estoy hablando de querer agradar a Dios con los recursos de otros. No. Con mis propios bienes, con mi propio tiempo, con mi propia vida. Segundo principio de 2 Corintios 8. Fue de sus ofrendas, sus dádivas, se superpusieron a las difíciles situaciones económicas que ellos mismos estaban pasando. Ellos antepusieron su propia situación de apriete económico a la necesidad del otro. Es decir, la situación de crisis económica no apocaron, no empañaron su generosidad, no hicieron que sus puños, sus manos se cerraran. Teniendo en cuenta que Macedonia
llevaba en su haber 200 años más que el resto de dominio romano. Y esto significaba que estuvo 200 años siendo saqueada y estaba más pobre que lo de Jerusalén. Es un mito eso de cuando Dios me da, voy a dar. ¿Sabes cuántas veces lo escuché eso? No, cuando Dios me dé, hermanito. No. Otro dice, si Dios me bendice con esto o aquello. Un día alguien, sacado fuera de foco, me dijo, pastor, cuando saque la lotería, yo voy a dar la mitad para el Señor. Y nunca dio y obviamente nunca sacó la lotería. Y su dinero se iba en los juegos, ¿no? Ese ni cristiano era. El problema no está en lo que se tiene, el problema está en el corazón. Vos podés tener poco, podés tener mucho. Lo importante es lo que vos seas en Dios, no lo que vos tengas o no tengas. Los de Macedonia no tenían nada. Dice 2 Corintios 8:3, fíjate, dieron conforme a sus fuerzas, es decir, a su capacidad. Ellos dieron de lo poco que tenían todo. Ellos podrían tranquilamente haberle dicho a Pablo, fíjate cómo está nuestra situación, pero te prometemos que vamos a orar por los hermanos de Jerusalén. Pero nuestra situación, fíjate, es muy complicada. La posibilidad de entregarte ofrenda de ayuda es imposible. Así que Pablo, también de paso te pido oración por nosotros, ¿no? Esa sería alguna artilugio, alguna respuesta que cualquier cristianoide de hoy en día le daría al apóstol Pablo. En el versículo 4 dice, ellos rogaron, repetí conmigo, ellos rogaron. Y esto implica que Pablo no quería recibir ofrendas de esa iglesia. Pablo vio la necesidad, dijo, no, hermano, ¿viste cuando uno ve que el otro hermano está apretado y viene y te ayuda? No, hermano, guardátela para vos. No. Y ellos dicen que decían, no, queremos dar, déjanos participar, no nos prives de esta bendición, de bendecir a los santos que están en Jerusalén. Y estos son corazones rendidos que entienden la gracia de Dios y conocen la voluntad de Dios. Sigue diciendo en nuestro texto, versículo 2, 2 Corintios 8, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Lo leo en otras versiones. A pesar de que han sido tan probadas y tan perseguidas, su gozo y su extrema pobreza se han convertido en riqueza de generosidad. Otra versión. A pesar de las pruebas que han tenido que sufrir, son muy felices y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Amados, ellos eran pobres en recursos, pero eran ricos en generosidad. Eran ricos en la gracia de Dios. Ellos se sensibilizaron al ver o enterarse la extrema situación de necesidad de sus hermanos allí en Jerusalén. Siempre tenemos que tener en claro que habrá gente más necesitada que nosotros. Siempre hay gente más rica que nosotros. Siempre hay gente que tiene más, pero también siempre hay gente que tiene menos que nosotros. Siempre habrá gente que necesite de nuestra liberalidad, una palabra bíblica, ¿no? De ser sueltos, de ser generosos. Generosos no solo con el dinero, con una sonrisa, una palabra amable, tomarte un tiempo de visitar, de estar con alguien, no es andar apurado por la vida, como decía una persona que yo conocí, andan apurados, quieren llegar rápido al cementerio. El dar no depende de lo que tengo, sino depende de lo que soy. Depende de mi corazón, depende de la gracia de Dios derramada en mí. Tercer principio de 2 Corintios 8. Dieron con gozo. Ellos no hicieron eso por mero compromiso o por quedar bien con el apóstol Pablo. Quizás alguien podría pensar algo de eso. Pero no, ellos no eran como Ananías y Zafira. Ellos dieron porque lo disfrutaban.
Dios disfruta dar. Fíjate lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. O sea que como que no le dio importancia al sufrimiento, al desprecio, a la burla, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, el Señor, nuestro amado Salvador, menospreció su propio sufrimiento porque tenía el profundo conocimiento de la gloria que venía. Ahí tenemos que apuntar nuestra mirada a la gloria que viene. El corazón disfruta al dar generosamente. Tiene el conocimiento que al contribuir, en este caso con los santos, cuando da generosamente pensando en el otro, está haciendo para sí tesoros en los cielos. Y ellos no lo hicieron manipulados, no lo hicieron forzados, no lo hicieron, como dije recién, para hacerse ver como Ananías y Zafira, ni lo hicieron pensando por miedo, pensando voy a ser castigado por el Señor si no doy. No, dice que ellos disfrutaron dar abundantemente, disfrutaron mucho. Es más, en el escrito original traduce como hubo un superávit de gozo, estaban gozosos, recontentos, no porque las circunstancias les eran favorables, porque si ellos miraban para atrás, miraban su caja, miraban las cuentas que tenían que pagar, no, ellos estaban gozosos a pesar de las circunstancias. Ellos entendieron algo que nosotros deberíamos entender. Fíjate el ejemplo que nos da el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20:35. Dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dice esta versión moderna, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. El bendecido es feliz porque es generoso. Cuarto principio, ya vamos terminando. Cuarto principio que tenemos que aprender bien. Aquí podemos ver dos características en la generosidad de esta iglesia tremenda de Macedonia, este grupo de iglesias de Macedonia. Primero, dieron según podían, pero incluso dieron más allá de sus posibilidades. Ahí, con lo poquito que tenían, ya estaba bien. Como decimos, la intención es lo que vale. No, incluso dijeron ellos mismos, no, falta. Y fueron más allá, escarbaron por aquí, fíjate allá en la caja de zapatos, abajo de la alfombra, abajo de aquel florero, saca todo y vamos a entregar para este propósito. Este es un concepto muy, muy confrontador, pues este tipo de dádiva es la dádiva sacrificial. Dar a pesar que me cueste, dar a pesar de la pena que pueda producir, como Abraham, que ofreció a Isaac, él no fue contento a ofrecerlo. Cabe hacer una aclaración, obviamente, que esta palabra en bocas de algún lobo rapaz que predica la doctrina de la prosperidad puede vaciar los bolsillos de un gran auditorio, obvio, ¿no? Pero esto es palabra de Dios para comenzar a entender ese texto tremendo que acabamos de leer, que dice que el Señor dijo que hay más bienaventuranza, más felicidad en dar, más bendición en dar que recibir. ¿Por qué? Porque eso abre un flujo de bendición. Dice, derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Aún en los momentos de crisis, aún en esta cuarentena, aún en medio de la peste, la enfermedad que anda por todos lados, el Señor va a producir milagros económicos. Eso debemos entenderlo, que estamos hablando de lo material, en este caso, de ellos dieron un dinero, y ellos fueron bendecidos espiritualmente, pero sin duda que el Señor no les hizo faltar absolutamente nada,
como no te ha hecho faltar hasta el día de hoy en tu hogar, o pasaste hambre, o estás desnutrido, o estás muriéndote de inanición. No, todo lo contrario. Sería bueno por ahí salir a correr o hacer alguna dieta especial. Darle a alguien para cubrir una necesidad urgente y sacrificar, por ejemplo, mis vacaciones. Privarme quizás de adquirir tal bien porque alguien tiene una necesidad inmediata. Tengo un dinero para comprarme aquel plasma de 89.000 pulgadas, pero tengo y veo la necesidad de mi prójimo y ese dinero lo sacrifico y lo doy para ayudar. Qué tremendo, ¿no? Esto es fuerte. Por ejemplo, un hermano necesita una movilidad. Pobre hermano, viene en bicicleta a 4 horas de distancia. Y con la diferencia de dinero que yo quiero poner para cambiar mi auto, un Rolls Royce, por ejemplo, le ofrendo a mi hermano un auto usado que para mí no me cuesta. Bueno, porque estamos hablando de alguien que tiene mucho. Yo sé que estas palabras son confrontadoras. Estas palabras te confrontan a vos, me confrontan a mí. Pero Dios, a través de este mensaje, quiere transformar completamente nuestros corazones, nuestra manera de ver como Dios ve. Muchas veces, ni siquiera, si vamos a la realidad, estamos dispuestos a brindar o a prestar un simple vaso, un vaso de agua. El problema no está en los bienes, ni en la cantidad. El problema está en el corazón. Y ahí es donde el Señor tiene que operar nuestras vidas para cambiar lo que está mal. Marcos, capítulo 12, 44, dice: porque todos han echado lo que les sobra, pero esta, hablando de la viuda, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dice esta versión actualizada: pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para comer. El tamaño de mi ofrenda, el tamaño de mi dádiva, no está determinado por la cantidad que doy, sino por el sacrificio que hago. Muchas veces damos mientras nuestro estilo de vida no sea afectado, mientras mis comodidades no sean alteradas. Pregunto, ¿cuántos estaríamos dispuestos a alterar nuestro estilo de vida? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a sacrificar algo para bendecir a otro? Aún más, ¿cuánto verían eso como un privilegio dado por Dios? Amado, amada, esto ni más ni menos es el verdadero concepto del Evangelio, el dar, del griego didomi, que significa conceder, dejar, entregar, confiar, ofrecer, repartir. Obviamente que con todo esto no estoy tratando de agregar culpabilidad al que ya está siendo generoso, porque hay hermanos en la Grey muy generosos. Se trata de que cuando Dios me haga ver la necesidad del otro, no cierre mi puño, sino que esté dispuesto a hacer un sacrificio por el otro. Tampoco es la idea de que ahora, a la hora de dar tus dádivas, tus ofrendas o tu limosna, lo hagas con culpabilidad, porque el pastor habló muy duro con este tema, muy poco habla él sobre este tema, y uno por culpa da. No, tampoco no. Se trata de que comencemos a entender el corazón de Dios y ser igual a Dios en este aspecto. Y vamos al quinto principio que tenemos que aprender. La versión Palabra de Dios para Todos dice en 2 de Corintios 8:3, les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente y hasta entregaron más de lo que podían. En este día, amado, amada, mi intención, que quede muy claro, porque yo me apropio de las palabras de Pablo que dice: vestido ni dinero ni plata he codiciado de vosotros. No es meterte la mano en el bolsillo. Mi intención no es manipularte. Mi intención es llevarte a una reflexión que nos haga orar a Dios y pedirle a Él que nos dé un corazón conforme a su corazón. Un corazón que da, un corazón generoso. Y cuando
tengamos ese corazón. No va a hacer falta estar diciendo, ¿te acordás, hermano, hermana, el kilo de amor? ¿Te acordás el paquetito de harina que tenés que comprar uno de más para ayudar al necesitado? ¿Te acordás de la leche que quizás a ese niñito que es el hijo de tu propio hermano que necesita? No va a hacer falta poner recordatorio ni carteles, sino ya del corazón dadivoso da. Es más, a estos hermanos de Macedonia ni siquiera hubo que decirles que den. Al enterarse solamente de la necesidad, pidieron, rogaron, suplicaron a Pablo para que recibiera la ofrenda que habían reunido. Dieron, dice las Escrituras, de su propia voluntad. La pregunta es, ¿por qué entendían ellos algo que nosotros hoy nos cuesta entender o no podemos entender? Dice 8:4 de 2 de Corintios, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Lo que ellos veían era que tener la posibilidad de participar y algo de recursos para sostener a esos santos, ellos comprendían que era un enorme privilegio dado por Dios. Nosotros comúnmente tenemos otra perspectiva de las cosas con respecto al dar, y es el sentimiento del deber, es el sentimiento de el impuesto. No, si toca, hay que dar, ¿qué va a hacer? O el de cubrir una necesidad. Veo que te está faltando un zapato, pastor, andás con un zapato solo, bueno, te compro el otro, ¿no? No, es una broma. Pero no, tenemos que aprender a entender que debemos verlo como un privilegio, como una honra, una oportunidad dada por Dios. Eso es una forma de alabanza a Dios, es una forma de honra a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice, les digo la verdad, cuando hicieran alguna de estas cosas a estos pequeñitos, a mí me lo hicieron. Mateo 25:40. Y termino con esta enseñanza de hoy, que es tiempo de dar. La verdadera medida de nuestra riqueza es lo que será nuestro en toda la eternidad. Repito, la verdadera medida de nuestra riqueza es lo que será nuestro en toda la eternidad. Porque la avaricia es donde pierdes todo por quererlo todo. En el afán de tener, de acaparar, dice aquel que quisiera ganar el mundo, perderá su alma. Y aquel que lo pierda todo por causa de mí, ganará su alma. Hechos 20:35, para ir terminando, repetimos esta parte que dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y he sido un ejemplo, dice otra versión, constante de cómo pueden ayudar con trabajo, con esfuerzo, a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. Es más bendecido dar que recibir. Es decir, el donante, el que da, está más feliz que el que recibe, el receptor. ¿Dónde o en qué ocasión nuestro Señor habló estas palabras? No se conoce, porque ese texto, hay más bendición en dar que recibir, no se encuentra en los evangelios, pero evidentemente el Señor dijo muchas cosas que no están escritas, porque lo dice la palabra misma. De que si tendría que escribirse todo lo que el Señor hizo y dijo, no alcanzarían los libros del mundo. Pero está claramente evidenciando el sentimiento del Señor. Una mente verdaderamente generosa, con riqueza espiritual, con la gracia de Dios, se goza, se regocija en la oportunidad para hacer el bien y se siente feliz de tener esa oportunidad.
un hombre de espíritu independiente, un hombre de espíritu que dice yo puedo, yo soy, yo, mí, cuando de repente se ve reducido a la pobreza por cuestiones que escapan a su alcance, considera que es una prueba severa verse obligado a vivir de la generosidad del otro, porque también Dios prueba el orgullo. ¿Cuánto hermanito, cuánta hermanita que recibe una bolsa de alimentos se siente como que le están dando una limosna o como que le están dando de comer? Dé gloria al Señor, alégrese también usted, ¿no? Y reciba lo que se le da, porque el que lo da se da cuenta que recibe un privilegio de parte de Dios, lo hace como para el Señor. Así que el dar debe ser motivo de nuestra felicidad y debe ser esto un ejercicio, dar el tiempo, apartarse el tiempo para orar por alguien, eso es dar. Apartar el tiempo para escribirle a alguien, eso es dar. Apartarte el tiempo para ir a visitar a alguien, eso es dar. Y también llevar un alimento, un dinero, ofrendar y dar para la obra del Señor es un privilegio. Si el Señor no dice otra cosa, amado, amada, nos estaremos otra vez reencontrando a través de este medio, compartiendo la palabra de Dios. Y yo te invito que después que termine este audio puedas orar en familia y pedirle al Señor que te dé un corazón conforme a su corazón. Y un detalle, si vos das, el Señor te va a dar mucho más. Ese es un secreto, como un plus. Y la mano del Señor es muy grande y vas a ver que la bendición no se termina. Como decía el pastor en una ocasión, el pastor Toño Ortiz, no seamos como los estanques de agua que están llenos de agua, pero como no corre, se pudre, se echa a perder. Seamos como un canal de bendición, un canal de agua, un manantial que viene de la montaña, el agua fresca y corre y da de beber a todos, y esa agua se mantiene sana, saludable y fresca. Así debemos ser nosotros. Si nosotros damos, soltamos el puño, sacamos el dique que de contención, vamos a dar, pero no solamente vamos a dar, vamos a recibir de parte de Dios muy abundantemente. Que el Señor te bendiga.
precioso nombre de Jesús, precioso nombre digno de adorar. Precioso nombre de Jesús. Precioso nombre de Jesús. Nuestro aplauso es para ti, Señor. Precioso nombre de Jesús. Oh, precioso nombre de Jesús. Gracias, Jesús, por lo que has hecho por nosotros.